La sesión de repaso hoy consta de hacer repaso de la sección quinta y de la sección sexta y de la sección séptima los capítulos 21 y 22. La sección quinta, como vimos, se titulaba la producción del plusvalor absoluto y el plusvalor relativo, que consta de los capítulos plusvalor absoluto y relativo, cambio de magnitudes en el precio de la fuerza de trabajo y en el plusvalor, y diversas fórmulas para la tasa de plusvalor. La sección sexta, titulada de salario, nos encontramos con 4 capítulos: transformación del valor, o en su caso del precio de la fuerza de trabajo en salario, el salario por tiempo, el pago a destajo, diversidad nacional y diversidad nacional de los salarios. Y de la última sección, que veremos solo un cacho, el proceso de acumulación del capital, correspondería los capítulos la reproducción simple y la transformación del plusvalor en capital. Bueno, sin más dilación, bueno, aviso un poco que la presentación, supongo que habrá cosas que se me quedarán colgadas porque en las sesiones anteriores pues no estuve, y entonces habrá ciertas cosas que seguramente se hayan discutido, o que igual en cosas que no mencione pues sí se haya discutido, ¿no? Intentaré ser lo más breve posible, ya que es bastante contenido y probablemente haya partes en las que la lectura sea como bastante ligera, digamos. Así que bueno, sin más dilación, en el primer capítulo de la sección quinta, bueno, Marx nos refiere un poco a la diferencia que veíamos ya en las secciones anteriores entre plusvalor absoluto y plusvalor relativo, pero podríamos decir que diluye toda esta distinción sustancial, centrándola en la diferencia entre susunción formal y susunción real del trabajo al capital. Por volver a rescatar ciertas cosas que vimos, así a modo un poco de refrescar, bueno, el plusvalor absoluto lo entendíamos por aquel obtenido a través del aumento de la duración de la jornada laboral, manteniendo constante el valor de la fuerza de trabajo. Y el plusvalor relativo, la reducción del valor de la fuerza de trabajo, aumentando la productividad, disminuyendo el tiempo de producción de la fuerza de trabajo y ampliación del tiempo de trabajo excedente, considerado como plus trabajo. ¿Por qué diluye en esta susunción formal y susunción real del trabajo al capital las ideas de plusvalor absoluto y plusvalor relativos? Porque, bueno, de algún modo van paralelas o parejas a ellos respectivamente, ¿no? Entendiendo que la susunción formal sería este paso del control de un capitalista mediante la compra de medios de producción y fuerza de trabajo de quienes antes eran trabajadores independientes o artesanos, pero que nada cambia en sus aspectos materiales, ¿no? En este sentido, podríamos tener en cuenta la vinculación o una mayor cercanía a esta idea del plusvalor absoluto, donde se prolongaría la duración de la jornada de trabajo, pero digamos que no hay un cambio de la forma de dicho trabajo, ¿no? Y todas las transformaciones que va señalando a partir de la división del trabajo con la subdivisión de tareas, especialización de trabajos y sus herramientas, la concentración de las grandes manufacturas, pues se entienden que como esta subsunción real que incrementa la productividad del trabajo y empieza a producirse en ella pues el plusvalor relativo.
Dentro de este mismo capítulo y atendiendo un poco a esta idea que se está desgranando a través del paso de la susunción formal a la susunción real, bueno, pues se vislumbra un poco esta idea de el trabajador colectivo, ¿no? Con el paso de una a otra, aparece esta evidencia de que la producción se realiza mediante un trabajo colectivo, no pensándolo como podía ser pensado a través de las teorías de la economía política clásica, que nos diría que la imagen son siempre de estos agentes individuales que se producen dentro de la idea de la circulación, ¿no? Sobre todo, bueno, pues porque a través de esta imagen o esta idea de agentes individuales o trabajadores individuales, pues se podría generar esta justificación de la competencia entre capitalista y obrero, entre capitalistas entre sí y entre obreros entre sí, ¿no? Eh, pero nos señalaría Marx, que en este caso, que los obreros al ingresar al proceso de producción se convierten en insumos peculiares por su dotación de fuerza y voluntad eh, que pueden complicar el propio proceso de producción. En este sentido, la producción se realiza, como íbamos viendo, a través de esta subdivisión de tareas que se realizan de manera sincronizada, o sea, que tienen un cierto vínculo, lo que deslegitimaría esta idea o pondría al menos en contradicción esta idea propia del proceso de circulación, donde el trabajador sería un agente individual, ¿no? Sino que precisamente dentro del proceso de producción realiza labores conjuntas con otros trabajadores y donde precisamente también no es, digamos, una materia como podría ser cualquier otra materia prima, en el sentido pues, que hay una cierta voluntad pues, que precisamente puede generar o complicar el proceso de producción. Por lo tanto, el sujeto que produce el producto, así como el valor y el plusvalor, es este trabajador colectivo. Aquí Marx nos indicaría algo que, por lo que ya he visto o podido ver en algunas de las discusiones dentro del grupo de WhatsApp, pero que bueno, que creo que también es una discusión bastante pertinente, que es esta idea de la distinción entre trabajo productivo e improductivo, donde señalaríamos, o Marx, mejor dicho, nos indicaría que, que entender si es productivo o es improductivo es totalmente dependiente del modo de producción en el que se encuentre, ¿no? Teniendo en cuenta que Marx lo que analiza es el modo de producción capitalista, podríamos entender que aquel trabajo productivo se define por la producción de valor excedente. Es decir, eh, todo aquel trabajo productivo en la medida en que cumple algún papel en la producción de la mercancía que se va a producir y que precisamente generaría esta plusvalía y capital. Por contra, el trabajo improductivo sería aquel que no produce mercancía en este sentido, ¿no? Otras de las cuestiones que Marx nos señala sería la idea de la productividad natural y trabajo excedente, en la que, entendiendo que la economía política se interrogaba acerca del trabajo excedente en relación con la producción natural,
Marx nos indicaría que la producción sí se realiza en relación directa con un entorno natural, pero que no deja de ser dependiente de las relaciones de producción, concretamente como una relación de dominación de clase, donde los dominantes buscaran un trabajo adicional, tanto a condiciones naturales productivas como muy poco productivas, ¿no? De este modo, productividad natural y trabajo excedente no tienen una relación natural, valga un poco la redundancia, sino que el trabajo excedente es fruto de condiciones históricas determinadas, siendo el sistema de relaciones de clase el que hace que un tiempo potencialmente libre se convierta en un tiempo de trabajo excedente. En el capítulo 15, titulado Cambio de magnitudes en el precio de la fuerza de trabajo y en el plusvalor, Marx nos indicaría ciertos elementos que, bueno, que creo que hemos visto en secciones anteriores destinadas precisamente a la idea de poder definir el plusvalor absoluto y el plusvalor relativo, donde esta división proporcional entre precio de la fuerza de trabajo y del plusvalor dependerían de tres variables. Duración de la jornada de trabajo, la intensidad normal y la fuerza productiva de trabajo expresada en la magnitud del producto. ¿Qué va a realizar Marx con estas variables? Bueno, va a generar un conjunto de combinaciones entre las mismas para poder determinar o observar cuáles son los cambios de magnitudes que se producen en el precio de la fuerza de trabajo y en el plusvalor. De todas estas posibles combinaciones que él establece y denomina como leyes, realizaría, digamos, el mantenimiento constante de alguna de esas variables y luego observar dentro de esta combinatoria otra posibilidad que sería la variación de estas tres variables al mismo tiempo. Como señalaba, manteniendo constantes dos de las variables, nos indicaría en primer lugar aquella que tiene que ver con mantener constante intensidad y duración y donde la fuerza productiva, la fuerza de producción, perdón, varía, ¿no? Indicándonos que dado que no hay más trabajo, el valor del producto va a ser el mismo independientemente de si se creciente o descienda la fuerza productiva del trabajo. Y donde el precio del valor del trabajo aumenta con la productividad del mismo, disminuyendo el valor de la fuerza de trabajo. Y en tercer lugar, entre ambas partes, el cambio de la fuerza de trabajo sería la causa del cambio del precio del valor de trabajo, perdón, del plusvalor. Confusión mía, perdón. En segundo lugar, tendríamos manteniendo constantes la fuerza de producción y la duración y generando variaciones en la intensidad. En esta, lo que nos indica Marx es que si la intensidad aumenta, en el mismo tiempo se ofrecería más productos y más valor. Por lo tanto, el plusvalor y la fuerza de trabajo cambian en el mismo sentido, en proporción igual o desigual. Y donde a mayor intensidad supone
más desgaste, el precio puede resultar, donde el precio puede resultar inferior a su valor. Sí que me gustaría indicar, al menos en este punto, respecto a la variación de la intensidad, el hecho de que, bueno, podemos discutirlo después, de que esa intensidad también tiene un límite, ¿no? Y que a lo que veíamos posteriormente que tenía que ver la relación que tiene con, con la producción de una mercancía en el tiempo, perdón, en la producción del valor con el tiempo socialmente necesario, pues no sé hasta qué punto podríamos entender que aquí precisamente la intensidad está dando como un elemento más o una cualidad cualitativa, perdón por la redundancia, en la que bueno, nos indicaría eh, otro elemento, otro limitante precisamente hacia la productividad. En tercer lugar, tendríamos la fuerza de producción e intensidad constantes y donde la duración de la jornada de trabajo varía, ¿no? En esta podríamos señalar que al descenso de la jornada de trabajo reduciría el valor y el trabajo excedentes, manteniendo inalterable el valor de la fuerza de trabajo, y si aumenta la jornada de trabajo, incrementaría el plusvalor absoluto y se mantiene el valor de la fuerza de trabajo. Ahora bien, visto que lo que hemos visto en anteriores secciones y capítulos, precisamente hay un limitante en este caso que, bueno, tiene que ver pues, precisamente por la lucha de la reducción de las horas de trabajo, que generaría un límite precisamente a este plusvalor absoluto. Lo interesante de este capítulo diría que tiene que ver también con cómo Marx nos habla precisamente de estas variaciones simultáneas de las tres variables, ¿no? Donde veríamos en primer lugar una reducción de productividad y prolongación de la jornada y donde se aumentaría la masa de mercancías y acorta la parte de la jornada para la obtención del valor de la fuerza de trabajo, y la fuerza productiva aumentaría y descendería su duración, o a la inversa, descendería la duración y aumentaría la intensidad. En el siguiente capítulo, Marx, titulado Las diversas fórmulas para la tasa de plusvalor, nos indica la discusión entre las diferentes fórmulas que dividen el trabajo, valor o productos excedentes entre el íntegro de la jornada y del producto. Son discusiones que Marx nos señalaría respecto a su desarrollo en la economía política clásica, o el desarrollo de que es una tasa de plusvalor, un grado de explotación que se presenta falsamente por algo que se traduciría en el hecho de que parten de la base de que están calculando esta tasa de plusvalor respecto a todo el trabajo, respecto a todas las horas de trabajo, y esto, digamos, que escondería de alguna manera que lo que verdaderamente se observa es que lo que verdaderamente se paga en este caso es la fuerza de trabajo. En la página 649, que es donde cierra el capítulo, me parece que hay una cita que es bastante señera al respecto, en donde Marx dice: el capital no solo es posibilidad de disponer de trabajo, como dice Adam Smith, es en esencia la posibilidad de disponer de trabajo impago. Todo plusvalor, cualquiera que sea la figura particular, ganancia, interés, renta, etcétera,
en que posteriormente cristalice es con arreglo a su sustancia la concreción material del trabajo impago. El misterio de la autovalorización del capital se resuelve en el hecho de que éste puede disponer de una cantidad determinada de trabajo ajeno impago. ¿Qué es lo que nos encubrirían estas fórmulas sin entrar en ellas de manera concisa? El hecho de que se está, digamos, ocultando precisamente toda esa parte que el capitalista no paga al trabajador, y de esta manera generando como veremos también un poco más adelante, esta forma ilusoria donde parecería que se paga por todo el trabajo producido por parte del trabajador, y no considerando que hay una parte de ese trabajo ajeno al capitalista que no le es pagada, por la cual se produce el plusvalor. Como digo, lo que viene de la sección anterior creo que nos conduce a la siguiente sección respecto al salario, donde verdaderamente se muestra esto último que señalaba, ¿no? La importancia de que hay como una suerte de mistificación o forma ilusoria del modo de producción capitalista, que no es tanto solo, digamos, por una parte, sino que se produciría tanto para el capitalista como para el trabajador, a quienes se le aparece el pago en la forma salarial, correspondiendo a todo el tiempo durante el cual el vendedor, el trabajador en este caso del trabajo, trabaja, ¿no? Siendo así, el salario igual a este precio de la fuerza de trabajo, y lo que nos llevaría también a la idea de que el trabajo se puede entender como sustancia y medida de los valores, pero en sí mismo no tiene valor. Atendiendo a esta idea de ocultación de la plusvalía como trabajo no pagado, me parecía relevante señalar que lo que nos están mostrando aquí a través de esta idea es que si el valor es el trabajo socialmente necesario para la producción de una determinada mercancía, eh, y se mide por la cantidad de trabajo que contiene, en este sentido a lo que nos conduce es al hecho de pensar que precisamente todas las horas de trabajo que el obrero produce, en este caso, eh, eh, sirven como medida de valor, pero realmente lo que se está expresando en dinero como otra mercancía es el valor de la fuerza de trabajo. Porque ese valor de la fuerza de trabajo solo existe en la persona trabajadora, y dado que su salario cubriría esos niveles de subsistencia para que precisamente con ese salario pueda seguir reproduciéndose esa fuerza de trabajo. Por lo tanto, como señalaba, esta forma salario oculta la relación verdadera entre capital y trabajo,
oculta la división de la jornada de trabajo entre trabajo necesario y plus trabajo en el que se considera pagado todo el trabajo del obrero libre. Y donde el plus trabajo reviste la apariencia de trabajo pagado y se invisibiliza, como señalaba, la relación efectiva entre capital y trabajo, ¿no? Lo cual nos llevaría precisamente también a una cuestión que ya estaba también desarrollándose en la sección anterior, precisamente con el hecho de la subsunción formal y real del trabajo al capital. En los siguientes capítulos, Marx nos muestra distintas modalidades de cómo se desarrolla, digamos, esta forma salaria, ¿no? Hay que tener en cuenta que aunque nos movamos en un terreno de apariencias, en este caso de ocultamiento del plusvalor como trabajo no pagado, tiene efectos reales, ¿no? Y perversos, podríamos señalar, como indicar un poco más adelante, en este caso sobre los trabajadores. En el primer capítulo, que justo ahí no aparece, pero que tiene que ver con el capítulo del el salario por tiempo, podríamos señalar que aparece el precio del trabajo como el pago del dinero por horas de trabajo, ¿no? Claro, implicaría, o digamos, tiene este papel perverso por ciertas situaciones que podemos entender que se desarrollan en la propia lógica del modo de producción, donde Marx nos indicaría pues la incorporación de las mujeres y niños al, al proceso de producción, asignándoles un precio de trabajo menor que el del varón adulto, que permitiría, de alguna manera, dentro de una unidad familiar, una incorporación de ingresos significativamente mayores a cambio de una cantidad de trabajo mucho mayor. Pero a su vez, rescatando ciertos de los elementos que ya hemos ido viendo, ante la idea de generar el mayor plusvalor, el mayor plusvalor generando un trabajo excedente, pues con esta lógica del pago por tiempo y la incorporación de la mujer y de los niños al trabajo, pues podría conducir precisamente a que ese precio del trabajo del varón adulto descendiera, ¿no? Otro de los casos que se podría indicar serían estos paros parciales, donde se trabajaría X horas, el trabajador realizaría, desempeñaría su actividad X horas, pero obligándolo también a otro número de horas a estar en paro, ¿no? De esta manera, el obrero se situaría en una posición donde habría una inferioridad del precio del trabajo para poder, digamos, en este caso,
cubrir sus subsistencias y seguir reproduciendo su fuerza de trabajo, empujándolo de esta manera a una dinámica que puede ser la de prolongar la jornada de trabajo. Estar expuesto a esa prolongación de la jornada. Entendiendo que ese tiempo suplementario en dicha prolongación sirve como provecho para el capitalista en realizar o hacer que con dicha prolongación se genere el efecto de precio inferior, que puede también ser causa una baja en el precio de trabajo por competencia, en el aumento de la oferta de trabajo, un mismo número de obreros en el mercado. Esto se podría ver perfectamente también con el caso de los trabajadores desempleados que, digamos, servirían, con las propias palabras de Marx, como ese ejército de reserva, donde podría generar, digamos, este descenso del valor del valor de la fuerza de trabajo y el capitalista, en consecuencia, aumentar el plusvalor. La obtención la obtención de este trabajo no pagado para los capitalistas se convierte en medio de competencia entre ellos, dándose una venta de mercancías a menor costo, y la fijación de ese precio se debería a la formación de una base normal de un salario que podría ser decreciente y, por tanto, también podríamos decir que miserable. En el capítulo 19, el pago a destajo, podríamos entenderlo como esa forma transmutada del pago por tiempo que se define por medir el trabajo gastado en una unidad de producto, ¿no? Ya no tanto verlo por horas, sino por la productividad que genera el trabajador. En esto, quizás una cuestión un poco absurda, pero a mí me resuena por traerlo un poco de alguna manera al presente, en aquellos trabajos donde se te dan incentivos por conseguir aumentar la productividad de la empresa en una mayor ventas de X producto, ¿no? Yo lo pienso con un caso personal, trabajando hace años en Decathlon, donde las distintas secciones las que se divide la tienda, pues digamos que competíamos entre nosotras, las distintas secciones. Si conseguíamos aumentar la productividad, pues obteníamos como ciertas primas, lo cual generaba o producía, digamos, ese tanto mayor control de la calidad de los productos, en el sentido de pues cómo se encontraban las dichas secciones, la presentación que tenía, la venta que se daba del producto a los clientes, y también la intensidad del trabajo, por supuesto, ya que pues precisamente esa calidad que podía tener el trabajo venía determinada pues porque cada uno de nosotros invirtiera más tiempo, o sea, digamos, más energías, mejor dicho, en el desempeño de que dicha sección estuviera mejor y, por lo tanto, pudiera vender más. De este modo se consigue precisamente esta lógica de empujar al obrero a tratar de producir al máximo, afectando al precio del trabajo y en el aumento de competitividad entre obreros en función del rendimiento, ¿no? Pues lo que, retomando el ejemplo que señalaba anteriormente, pues una lógica competitiva interna dentro de una misma unidad productiva y de ventas, donde
pues los de una sección competíamos contra los de otro por precisamente aumentar nuestro salario o esta forma salarial que se adecua perfectamente al aumento también del plusvalor y a la producción capitalista, ¿no? Y como nos indicaría de alguna manera Marx también en este capítulo, llevando a reducir la diferencia entre trabajos calificados y no calificados. En el capítulo 20 nos llevaría precisamente al terreno un poco del mercado mundial, por llamarlo, por definirlo de algún modo, donde, bueno, lo que Marx realiza es una comparación de los salarios promedio entre países, considerando de alguna manera mayor o menor desarrollo capitalista que tiene cada país, ¿no? Y donde, bueno, indica que una comparación cuantitativa debe equiparar las jornadas y convertir los promedios por tiempo a pago de destajo, porque indican sistemáticamente la productividad e intensidad que se está produciendo dentro de cada mercado nacional y así verlo de manera internacional. Con ello nos indicaría, bueno, pues que hay una cierta intensidad ordinaria al interior de cada país que de algún modo determina el desarrollo o la evolución de su mercado nacional, señalando algo que, bueno, ya hemos ido viendo a través de la idea de la ley del valor, donde corresponde al tiempo socialmente necesario y que se modificaría cuando el trabajo alcanza un grado de intensidad superior a la ordinaria nacional. Sin embargo, con el mercado, a niveles del mercado mundial, podríamos decir que comparativamente la intensidad ordinaria no es la misma entre países y donde de algún modo podríamos indicar que la ley del valor nos llevaría a que la nación más productiva y con más intensidad generaría por ende más productos y más valor. Esto respecto a los salarios, pues se indicaría por un lado una idea de un salario nominal que se expresa en la fuerza de trabajo en dinero, donde sería más elevado, digamos, en el primer país dentro de esta ordenación que se produce en grados y que luego después podríamos atender o deberíamos atender a lo que se entendería por el salario real como la cantidad de subsistencias a disposición del trabajador para poder cubrir sus necesidades y en función de ello seguir reproduciendo su fuerza de trabajo. Es uno de los puntos que me parecen señeros a día de hoy, sobre todo por bueno, ¿no? Un poco toda esta cuestión bueno, ver cómo en determinados países considerados países donde el desarrollo capitalista ha tenido, digamos, un gran desarrollo, pero donde, digamos, que este salario real no permite cubrir determinadas subsistencias
para a disposición del trabajador y, por ende, que se aumente su propio grado de explotación. No sé, me ha llevado, cuando estaba preparando un poco esto, me ha llevado incluso a pensar en un caso que está hoy día tan de moda, que es la gente que vive en el aeropuerto de Barajas, ¿no? Por ver que mucho porcentaje de ellos, que no sé si el, el número era un 40 y algo por ciento de ellos son trabajadores, pero precisamente ese salario real no permite cubrir eh, el, los niveles de subsistencia del trabajador, ¿no? Entonces, ver precisamente esta diferencia donde podríamos observar que en el salario nominal pues hay en algunos lugares donde se cobra más, pero verdaderamente en un salario real, pues si ese salario no genera el acceso a, a, las cantidades suficientes de subsistencia, eh, realmente bueno, nos encontraríamos precisamente en el hecho de que se genere ese exposición a ese mayor grado de explotación, que si lo retomamos un poco con la línea de ese salario de destajo, ¿no? Suponga precisamente el aumento o de la jornada, la duración de la jornada de trabajo, o por otro lado, de la intensidad del trabajo, si ello te permite acceder a un mayor salario. Eh, bueno, voy rápido. En, el, en la sección séptima, titulada El proceso de acumulación del capital, como señalaba, bueno, veremos el capítulo 21, que es la reproducción simple, y el capítulo 22, que es la transformación del plusvalor en capital. Y de aquí, bueno, pues señalaré algunos de los, digamos, aspectos un poco más relevantes, y luego ya pues dar paso un poco a la discusión o a solventar dudas, sobre todo muchas eran mías, pero bueno, un poco por ir también cerrando. El, eh, digamos que la introducción a esta sección, antes de entrar al capítulo 21, Marx nos indicaría, ¿no?, que la transformación de dinero en medios de producción y en fuerza de trabajo, es decir, ese capital, ese dinero adelantado para poder seguir acrecentando y acumulando capital, sería el movimiento del valor destinado a funcionar como capital, y que el mismo se realizaría en el mercado, ¿no? Sin embargo, en el acto de producir o en el proceso de producción, terminaría en cuanto los medios de producción se transforman en mercancías, cuyo valor, en este caso, sería mayor que el de los elementos usados para su formación. Es decir, algo que ya hemos ido viendo anteriormente, que en el proceso de producción es donde se genera el plusvalor, pero donde es necesario poner en circulación las distintas mercancías para venderlas, realizar su valor en dinero y transformar a este a su vez en capital, ¿no? Sería un poco esta lógica de un flujo donde, bueno, pues no es que estemos pensando que digamos, las distintas esferas sean sumamente independientes, sino que
tienen un vínculo y precisamente gracias a ese vínculo se puede dar este proceso de acumulación del capital, que es necesario que por su propia lógica se dé así, ¿no? Entonces, como señalaba, para que tenga lugar la acumulación, es necesario que el capitalista haya tenido que lograr vender sus mercancías y donde el capitalista, en la extracción directa del plusvalor del obrero, que realiza ese trabajo impagado, como veíamos posteriormente, sería el primero en apropiárselo, eh, pero no lo disfrutaría de manera directa, porque como veremos, el plusvalor participa en diversas partes, aunque, aunque yo no cambie la naturaleza propia del capital y del plusvalor. Por esto, en el capítulo 21, titulado La reproducción simple, Marx nos situaría, digamos, en un plano de carácter teórico en el que la reproducción simple sería esta repetición del proceso de producción en una escala donde los nuevos productos no hacen más que reponer medios de producción y artículos de consumo, y que conduciría, digamos, a que el dinero íntegro del plusvalor va al consumo del capitalista, de modo que en el siguiente ciclo regresa a la producción solo la misma suma de capital inicial. Esto es, si en un primer ciclo se ha utilizado un valor 500 y se ha producido un plusvalor de 10, pues el capitalista en este sentido se quedaría como a nivel de consumo personal esa parte de plusvalor y solo reintroduciría esos 500, ¿no? Y así sucesivamente en este proceso cíclico. ¿Qué es lo importante de esto aquí? El hecho de que Marx nos haría dentro de este supuesto de partida el asumir que la propiedad privada proviene del trabajo y que el capital inicial surge del trabajo capitalista, derivándose su derecho al consumo a dicha propiedad, ¿no? No quedaría muy lejos, un poco, aunque sea en un plano no económico, pero sí en un plano político, a cómo pensaba, por ejemplo, la idea de propiedad John Locke respecto a la idea de que bueno, la propiedad es aquello que se produce o que el hombre se apropia a través de su trabajo. Claro, esto nos llevaría precisamente a un elemento curioso respecto al modo de producción en el que estamos envueltos, que sería precisamente el hecho de que el obrero con su trabajo crea las mercancías con cuyo valor se le va a pagar, pero ese dinero es resultado de su trabajo vivo ejercido por él mismo y no del dinero del fruto del trabajo pasado de un capitalista que ha ido, digamos, acumulando para generar ese pago de salario, ¿no? Lo que nos llevaría, dentro de la lógica del trabajador, a pensar que el trabajador es pagado con su propio trabajo, pero nos llevaría a ver precisamente en la contrapartida, que es la lógica del capital, donde no se estaría dando precisamente el pago a ese trabajador con un trabajo
pasado o muerto de ese propio capitalista, ¿no? De este modo, nos llevaría a la pista de que el capital individual, partiendo del capital individual al capital en su conjunto, entendiendo esto como entrelazamiento de los capitales que componen la economía global. Es decir, si el producto asume la forma de mercancía y la mercancía en la forma de dinero, parecería que el capitalista paga de su propio bolsillo al trabajador, pero como ya estamos señalando anteriormente, digamos que habría un ocultamiento del plusvalor que obtiene el capitalista y haría que el dinero que reciba el obrero tenga una forma transmutada exclusivamente de una parte del trabajo que ha realizado, con el que pagará precisamente a otros capitalistas para la obtención de las subsistencias que reproduzcan su fuerza de trabajo. Ello tiene una implicación que sería el siguiente punto, que es el de la reproducción de la relación de producción, donde se reproduciría la condición de asalariados y concedería al capitalista ese rédito con el cual él mismo puede vivir, generando así de esta manera también el hecho de que el trabajador no quiere nada con lo que pueda dejar de trabajar, como ocurriría con el caso del capitalista. No podría dejar de ser trabajador asalariado, sino que exclusivamente pues, lo llevaría a seguir reproduciendo su fuerza de trabajo, regresando digamos, a su venta, ¿no? A poner en venta su fuerza de trabajo. En este sentido, sería importante ver que precisamente Marx colocaría de nuevo en esta lógica al mercado como el mecanismo mediante el cual surgiría la interdependencia entre la división global del trabajo y también la propia competencia eh, entre trabajadores, como una suerte como de fricción, ¿no? Donde esa interdependencia se conseguiría a tientas, ¿no? Esto nos conduce al siguiente punto, donde en el capítulo 22 Marx nos hablaría de esta transformación del plusvalor en capital a través de esta idea de la reproducción ampliada, ¿no? La reproducción ampliada, a diferencia de la anterior, asumiría, por un lado, la idea de que, hay una parte de la plusvalía, que es, perdón, del plusvalor, que está destinado a incrementar la producción, comprando nuevos medios de producción y contratando a nuevos trabajadores, y que es esa suma de una parte del plusvalor al capital anterior, eh, para su progresiva acumulación, ¿no? No siendo exclusivamente esta lógica de la reproducción simple, donde el capitalista se llevaría ese rédito por el plusvalor, sino que una parte estaría destinada a seguir reproduciendo la acumulación y aumentándola progresivamente. Esto nos lleva a una cuestión que creo que
que por ahí podrían ir los tiros también un poco en torno a los debates sobre la idea de si hay robo o no hay robo. Ahora mismo no quisiera entrar en eso porque también he visto que ha dado o ha generado bastantes polémicas, pero, pero bueno, estaría relacionado con esta idea de las leyes de la apropiación, ¿no? Que quedarían como ocultas detrás de las leyes de propiedad, ¿no? En el sentido de que la circulación, la relación capital y trabajo se darían dentro de un marco de igualdad y libertad, pero que al entrar en la esfera de la producción, pues esto sufre un trastocamiento donde los trabajadores, entregando su fuerza de trabajo para recibir, para poder recibir subsistencia, bueno, lo que le permita seguir reproduciéndose, no se genera de un modo equiparable o igualitario eh, a, a una producción capitalista que puede crecer indefinidamente. Esto lo pongo entre comillas porque bueno, si no, creo que las teorías de la crisis se quedarían un poco colgadas si ese crecimiento fuera indefinido, si no hubiera una contradicción que limitara o que pusiera en entredicho este crecimiento ilimitado y donde precisamente dentro de esta relación de capital-trabajo, pues precisamente el trabajador quedaría en una posición de no libertad, que sería en este caso el grado de explotación al que se ve expuesto. Como señalaba respecto al punto de la reproducción ampliada, esta idea de antítesis, por llamarlo de alguna manera, entre capital y rédito, es donde podríamos ver precisamente que en el mundo real el plusvalor se divide en este rédito, que sería lo que en la reproducción simple hemos visto como el consumo personal del capitalista, esa parte del plusvalor eh, que se quedaría pues para eh, consumo personal, y luego otra parte que sería ese consumo productivo del plusvalor para seguir generando, produciendo acumulación de capital, ¿no? Esto nos llevaría precisamente a todas estas teorías de la abstinencia que tanto han, la abstinencia y sacrificio capitalista que tanto han cacareado tanto Smith como Ricardo, y bueno, llegan hasta hoy día en cuestiones como uno no se esfuerza lo suficiente, es que el capitalista sacrifica mucho para poder obtener sus ganancias, bueno, cosas que no nos quedan ni nos resuenan algo lejano y que encima se podría añadir que esto se hace en aras de una producción que beneficia al conjunto de la sociedad, ¿no? Cuando vemos que no se da de la siguiente manera, dado que eh, el trabajador queda expuesto precisamente solo a no un proceso de acumulación, en este caso, sino precisamente solo a la reproducción de su fuerza de trabajo. Lo que indico en el siguiente punto como elasticidad de la fuerza de trabajo tendría que ver con esa tasa de acumulación dependiente de la evolución de la masa de plusvalor, donde dicha tasa aumentará con el plusvalor relativo con los diversos métodos que reducen el valor de la fuerza de trabajo, ¿no?
¿Cuáles son? Bueno, pues algo que ya hemos ido viendo también en posteriores capítulos, bueno, con la división del trabajo, la introducción de nueva maquinaria que potencian precisamente al capital frente al trabajo y que son generadoras de esta elasticidad de la fuerza de trabajo, creando una mayor riqueza sin que sea necesario invertir en medios de trabajo adicionales, ¿no? ¿Esto qué implicancias tiene para la acumulación de capital? Pues Marx, digamos que realizaría esto analizando diversas ramas de la producción, donde observa en cada fase cómo aparecen elementos que dotan a la acumulación de una elasticidad superior a la que le proporciona el mero incremento de la magnitud de valor, ¿no? Partiría en este caso de la industria extractiva, viendo cómo solo hay medidas de trabajo, en cambio no hay materias primas donde la naturaleza provee el producto, ¿no? El ejemplo de esto sería la minería, donde bueno, se extrae el mineral, pero no hay una materia prima sobre la que se trabaja para la producción de un producto y de una mercancía. En segundo lugar, nos indicaría la agricultura, donde se opera sobre la naturaleza, de la que se obtiene una masa mayor de productos que después absorberán más trabajo vivo. Y en último punto, pues sería la industria fabril, donde se aprovecha de la masa de productos que llegan de los de las fases anteriores a la industria como objetos de trabajo, ¿no? Podría ser, poner por caso, pues la extracción de hierro para la generación de medios de producción y de materias primas provenientes de la agricultura, pues pongamos por caso, para la producción en un tiempo un poco más actual, pues por ejemplo, comida precocinada, ¿no? Con ello, Marx también nos indicaría que se produce una disociación cuantitativa entre la masa de productos y su valor, haciendo que una masa mayor de valores de uso va a ser procesada en una jornada de trabajo con una tasa de plusvalor acrecentada. De ello derivaría que el rédito y la acumulación pueden aumentar simultáneamente sin que el incremento de uno sea la reducción del otro. Es decir, si pusiéramos por caso como señalábamos antes, que a 500, que es ese capital invertido en un primer ciclo, lo obtenido como plusvalor, vamos por caso que sea 100, se obtiene finalmente al final de ese ciclo 600, pues que no sea una parte, digamos, en este caso 10 destinado al consumo directo del capitalista y el 90%, el 90 restante de esos 100 de plusvalor como lo que se vuelve a reinvertir para la acumulación de capital, sino que las dos, digamos, van aumentando progresivamente en el desarrollo de esta acumulación de capital, ¿no? Señalaría como cierre importante dentro de este capítulo o de la importancia de esta sección, lo visto hasta ahora, cómo circulación, producción, se
son niveles operativos de manera simultánea, ¿no? Entendiendo como que lo que indicábamos al principio, que aunque el plusvalor se genere en la producción, existe la necesidad de la venta de determinadas de las mercancías producidas para que verdaderamente se pueda, digamos, dentro de ese ciclo que producen de modo simultáneo en su conjunción, hacer que, que se vaya generando acumulación de capital eh, eh, progresivamente, ¿no? Es decir, si no se cumplen, digamos, como esas dos fases, no habría, digamos, en este sentido, como la posibilidad de la generación de un plusvalor que a posteriori se transforme en acumulación de capital. Y bueno, como preguntas o cuestiones, discusiones, no sabría cómo ponerlo. Bueno, pues de la sección quinta, bueno, o sea, entre los resúmenes que están extracto de los resúmenes que pasó Joaquín de las sesiones, donde, bueno, una de las preguntas a las que me llevaría sería esta, que sería la de qué consecuencias tiene el aumento del trabajo improductivo en la economía actual. Bueno, un poco esta discusión entre trabajo productivo e improductivo. En segundo lugar, pues bueno, cómo afecta la intensificación del trabajo al valor de los productos en el contexto actual, sobre todo en relación un poco a lo que señalábamos, donde esa intensificación del trabajo tiene un límite, que es el límite físico del trabajador. Bueno, pues qué implicancias tiene eso de algún modo a la producción de valor de los productos. Y qué implicación tiene la normalización de la intensidad del trabajo en el valor de los productos. Sí, como una, digamos, una de las posibles vías eh, para el acrecentamiento del plusvalor, bueno, pues estas dinámicas que, bueno, que se pueden relacionar con cosas que suenan a ideas como el burnout y demás, ¿no? Pues como de alguna manera se han normalizado, que se normalizan también con, lo señaló en la sección siguiente, con el ejemplo que os señalaba del trabajo, del pago a destajo, del trabajo donde, bueno, precisamente es una vía donde se puede generar o normalizar precisamente esa intensidad del trabajo. Respecto a la siguiente sección, en el salario, bueno, sería ver que tiene una conexión directa con la anterior pregunta, cómo se relaciona el trabajo a destajo con la productividad en diferentes contextos. Aquí me llevaba a pensar un poco en una de las cuestiones que Joaquín señaló una vez respecto a uno de los libros, ahora mismo no recuerdo quién era quien lo escribió, ¿no? Bueno, pero que dentro de una producción socialista, bueno, pues la idea de que no se había cambiado esta idea de trabajo a destajo dentro de la forma de producción de un modo socialista, ¿no? Bueno, qué relación tiene con otros distintos contextos. ¿Qué diferencia existe entre el aumento de la intensidad y el aumento de la productividad? Y bueno, y ya de la última sección, pues, ¿qué implica la reproducción simple en el proceso de producción? Y qué podría entenderse en este caso que las leyes de la apropiación son determinantes de las leyes de propiedad, como el derecho a la propiedad, estructurando pues cuestiones como la formalidad del derecho en las sociedades con un modo de producción capitalista, ¿no? En este punto pensaba un poco en hasta qué
hasta qué punto las leyes de apropiación que se generan dentro de la lógica mercantil y del modo de producción capitalista va generando las formas de un derecho que genera como su formalidad respecto a eso, ¿no? Claro ejemplo podría ser las contradicciones que se generan entre el derecho a la propiedad y un derecho social como la vivienda, donde, bueno, pues teniendo las lógicas de las leyes de la apropiación, se pondrían precisamente en contradicción con otro tipo de derechos que se conforman dentro de esa formalidad del derecho, dentro de una sociedad con un modo de producción capitalista, pero que entran en contradicción, ¿no? Y cuánto determina precisamente estas leyes de la apropiación a la formalidad del derecho y su desarrollo en los distintos derechos. Y con esto cierro y a ver cómo puedo volver. Vale, va. Eskerrik asko, Iñaki. No sé, hacemos como siempre, ¿no? Preguntas o dudas o sí, cosas o pedradas o pisuergas. Bueno, pues si no tiene nada que decir, voy a empezar yo, que es una chorrada. Luego lo otro, si queréis, lo discutimos. Pero bueno, por poner un poco en contexto, al hilo de lo que indiqué y también estuvimos discutiendo en la sesión del salario que presentó Pello, de que si el trabajo de Estado era la aparición más propia del capital, etcétera, etcétera, hace como, digamos, justo seguido, como hace 2 semanas o 3 o algo así, estaba viendo pues unos cursos un seminario que está montando Volver a Mar sobre la teoría, pues digamos, de la renta de la tierra en España y demás. Y me pareció muy curioso porque una de esas sesiones, bueno, de hecho 2 estaban orientadas a hecho de la Revolución Burguesa, bueno, ellos lo titulan La Revolución Burguesa inacabada en España. Y me llamó mucho la atención porque esto es un poco contexto muy rápido, pero el tío, o sea, el tío no es un random que ha leído 2 cosas en Twitter, ha conectado 2 neuronas y está en un seminario. Es un tío, es decir, serio, que evidentemente ha leído El Capital. Y me parecía muy curioso que para justificar que había en España era un país semifeudal, que bueno, independientemente de la opinión que se tenga sobre eso, que yo, bueno, la única opinión que tengo es que si España es un país muy semifeudal, el 90% de los países del mundo lo son, utilizaba el salario de Estajo, que me pareció muy curioso, pero poniendo los mismos ejemplos que ponía Joaquín de salario de Estajo en España, para justificar que España, o sea, él en vez de entender el salario de Estajo como digamos, forma más adecuada del medio de producción capitalista, lo entendía, digamos, como un resquicio del modo de producción anterior. O sea, por explicarlo así muy rápidamente. Y pues sin más, es una cosa que en realidad, bueno, tampoco es del modo de producción anterior, porque la semifeudalidad, al menos en Mao, no implica un modo de producción anterior, sino bueno, que hay, digamos, unas ciertas relaciones a las cuales se adecua el modo de producción capitalista y demás, pero este es otro tema aparte. Y no, pues, sin más, eso por comentarlo, porque me acuerdo que estuvimos viendo eso y a mí me resultó como bastante curioso, simplemente, o sea, como que... O sea, criticaste, dijiste que según el artículo, el capítulo 19 del tomo primero del Capital, el trabajo a destajo es la forma básica de
Yo, ¿Un lamentablemente, trabajo capitalista? los jueves tengo escuela de idiomas, así que no le puedo criticar. Así que, bueno, pero lo vi en diferido. Sin más, o sea, quiero decir que me llamó la atención. O sea, digamos que hay esa lectura también del trabajo de Estajo, independientemente de lo que se opine de la semifeudalidad o no semifeudalidad, o si España en una revolución burguesa acabada o no, o cuándo, o si se necesita una reforma agraria o no, que eso, bueno, eso también lo tocaba el tipo, o sea, sin más. O sea, la misma regla de tres, al haber en Estados Unidos mayor tasa de trabajo de estajo, es aún más feudal que España. O sea, no es el único argumento que Sí, utilizaba, pero o sea, él también eso utilizaba, pues, también argumentaba, esto claro, esto ni hemos llegado porque esto es el tomo 3, ¿no? Pero utilizaba el hecho de eso, de ver cómo la renta, en ese sentido, la renta absoluta, o sea, la renta absoluta tenía, digamos, un papel más predominante que la renta diferencial, por ejemplo, pues en el caso de las inmobiliarias, etcétera, etcétera, de cómo, digamos, también argumentaba en cierta manera como que primaba una extracción de plusvalía absoluta sobre una extracción de plusvalía relativa, porque es que en España había muy poca productividad. O sea, no era el único argumento que daba, evidentemente. O sea, son 2 sesiones de prácticamente más de 1 hora cada una, que bueno, que sí más sé, que igual tampoco merece la pena profundizar, pero bueno, que no sé, si más es que a mí me dejó un poco, no es shock, pero me dejó un poco sorprendido, si no es por... A ver. Por recordar el libro era de Miklos Haraszthy, que es un politólogo húngaro, que todavía está vivo, que el libro en español se llama A destajo, y en inglés es Un obrero en un estado obrero, un trabajador en un estado trabajador. Y en español, A destajo. Es uno de los libros que tiene escrito. Este señor, pues bueno, ha sido trabaja para las Naciones Unidas y ahora está por lo visto en la Universidad Central Europea y en la Universidad de Columbia también. Pero Adestar, Miklos Haraszthy. Bien, el resumen me ha parecido interesante porque has apuntado algunos elementos fundamentales, pero aunque no sean lo central, bueno, primero decir que a mí me parece que en estos capítulos, sobre todo los primeros, donde la plusvalía relativa, Marx está, digamos, en la parte más novedosa o la aportación más específicamente marxista, mucho más, creo yo, que en el capítulo, en la sección primera, sobre la teoría del valor. Porque, como dice Marx en la página 634, donde hace una nota sobre Ricardo, la importancia de Ricardo, dice, en el análisis del beneficio, la ganancia, etcétera, dice, Ricardo nunca investiga el plusvalor en cuanto tal, solamente al margen de sus formas, únicamente estudia sus formas. Y esto para Marx es muy importante porque más adelante, en 3 momentos por lo menos, en la página 654, en la 660 y en la 698, da una referencia metodológica muy importante. En la 654 dice que muchas categorías, por ejemplo, la renta de la tierra o el valor del trabajo, dice, si el trabajo no tiene valor, pero tiene un precio. Y la renta de la tierra no tiene renta, pero tiene un precio, el precio de la tierra, dice. ¿Y por qué? Porque son categorías, pero son categorías para las formas en que se manifiestan las relaciones esenciales. Por lo tanto, Marx distingue 2 tipos de categorías. Las categorías que son el resultado de un análisis de las relaciones esenciales, y ahí sale la plusvalía, y las categorías que son el propio de la economía burguesa, que son las formas en que se manifiestan las relaciones esenciales. Por ejemplo, la ganancia, el interés o la renta.
Y esto lo vuelve a repetir en la 698, donde dice el cerebro pequeño de los economistas burgueses, a ver, 698, les impide 98, el economista burgués cuyo limitado cerebro no puede separar la forma de manifestación de lo que en ella se manifiesta. Bien, es decir, la economía tal como la conocemos hoy es un análisis de las formas. No sea, y más lo que dicen, no, yo voy a hacer un análisis, el capital es un análisis de las relaciones esenciales que existen detrás de las formas. Por tanto, yo creo que su teoría de la plusvalía es clave en este asunto. Luego, otra cosa que me parece importante, porque claro, Marx dice en muchos momentos, bueno, el tema de la intensidad, lo que has señalado tú, ¿no? Cómo juega continuamente con la duración del tiempo de trabajo, la intensidad del tiempo de trabajo y la fuerza productiva del trabajo. ¿Bien? En el ejemplo numérico que pone en el capítulo de la reproducción ampliada, no lo lleva hasta el final, pero si vamos ampliando, el capitalista emplea 10.000 libras, que luego se le convierten en 14.000. Y si seguimos, resulta que en 5 ciclos, solamente en 5 ciclos, el volumen del capital se ha duplicado, se ha más que duplicado. Es decir, en 5 ciclos productivos, en 5 años, digamos, el capitalista se encuentra con que tiene más del doble del capital con el que ha empezado. Y todo ese capital, todo proviene del tiempo de trabajo impago. Toda la explicación del crecimiento del capital, que dice, no, es la eficacia del capitalista, su capacidad de decidir dónde hacer mejores las inversiones, la capacidad de gestión empresarial, venga cursos de administración de empresas para arriba, administración de empresas para abajo. Todo se reduce a pagar al trabajador el valor de su fuerza de trabajo, pero hacerle trabajar durante un tiempo superior al que equivale al valor de su fuerza de trabajo. En 5 años se duplica. Y en un momento dice, bueno, es que a medida que aumenta la fuerza productiva del trabajo, se puede reducir la jornada de trabajo y aumentar la intensidad. Pensemos que esa duplicación es el resultado de un ejemplo en el que únicamente el 20% del capital se convierte en fuerza de trabajo. Y la tasa de explotación es del 100%. La explotación del 20% permite la tasa de explotación del 100% sobre el 20% del capital, que es la fuerza de trabajo viva, permite en 5 años duplicar el trabajo, el valor de el valor del capital, el volumen del capital. Claro, él lo está haciendo en un momento en que la jornada de trabajo todavía sigue siendo de 10 horas. Pero nos podríamos preguntar cuál es hoy cuando la relación media de la industria entre capital constante y capital variable no es de 4 quintos y 1 quinto, que es lo que pone Marx, 80%, 20%, sino que es mucho mayor la parte del capital constante y mucho menor la parte del capital variable. ¿Cuál es la tasa de explotación hoy en día? Teniendo en cuenta además que durante el último siglo la jornada de trabajo apenas se ha reducido. Bueno, esto sería un análisis interesante para realizar hoy. Evidentemente, la tasa de explotación de la fuerza de trabajo hoy, de un 100%, nada, es de un 300, de un 400 y de un 500%. Si no hacemos ese cálculo, no se puede entender por qué ha crecido tanto el trabajo improductivo, otro tema de lo que señalaba Iñaco.
la relación entre trabajo productivo y productivo, que no está, creo, tanto asociado a el trabajo que produce mercancías y el trabajo que no produce mercancías, sino el trabajo que produce plusvalía. Es productivo todo trabajo que genera plusvalor. Porque podía existir trabajo en la época mercantil, antes del desarrollo de la relación social capitalista, antes de la aparición del trabajo social, se producían mercancías. Bueno, pero no existía esta distinción entre trabajo productivo e improductivo. El trabajo del siervo también era productivo, en las condiciones de lo que se entiende por productivo en aquel momento. Marx, cuando habla de productivo o improductivo, se refiere a si produce plusvalía o no produce plusvalía, que es la clave del negocio capitalista. La clave del negocio capitalista es tener a la gente trabajando más tiempo del que se necesita para reproducir el valor de la fuerza de trabajo. E incluso hay más cosas, porque también es pues, pagarle un salario inferior a la fuerza de trabajo, entonces esas cuestiones que también analizan más. Pero la clave de todo es que la gente tiene que trabajar para reproducir su salario y más. Y en relación al debate que salió termino en la 723, hay un párrafo, a mí me parece que, si lo hubiéramos citado, nos hubieran quitado gran parte del debate, salvo la defensa o la crítica a Proudhon, que eso tiene otras connotaciones no estrictamente, digamos, intelectuales. Bien, en la página 723, Marx recuerda, la ley del intercambio solo condiciona, es decir, la ley del intercambio de equivalentes, solo condiciona la igualdad con respecto a los valores de cambio de las mercancías entregadas recíprocamente. Solo condiciona la igualdad respecto a los valores de cambio de las mercancías entregadas recíprocamente. ¿Qué mercancía entrega el trabajador? La fuerza de trabajo. ¿Qué recibe a cambio? La expresión general del valor, que es dinero. Condiciona por anticipado incluso la desigualdad de sus valores de uso. Y nada tiene que ver con su consumo, que solo puede comenzar una vez celebrada y finiquitada la transacción. Es decir, obviamente, de esto se deduce, como todos estábamos de acuerdo, que el trabajo impago no es un robo al trabajador. Al trabajador se le paga el valor de su fuerza de trabajo en condiciones normales. Se le paga el valor. El intercambio es intercambio de equivalentes por regla general. Es intercambio de equivalentes. Y después, después de que se de ese intercambio, viene el valor de uso. Ya lo he dicho, ¿no? Y el valor de uso de esa mercancía concreta es que produce valor. Y se la utiliza durante más tiempo, durante un tiempo que supera el que se necesita para pagar, para reproducirla. Bueno, eso ocurre con esa mercancía particular, no con otras. Pues ya está. Por comentar dos cosas. No sé si he entendido bien. Al principio has dicho que Marx es quien habla de trabajo improductivo. O sea, yo hasta donde no sé, Smith también, bueno, y de hecho a Smith creo que, no sé si es Hume o no sé quién le dice, que se inventa la categoría de trabajo de trabajadores improductivos para meter ahí a los curas porque dice que les cae mal o algo así. O sea, no sé si te he entendido mal. No, que Marx, cuando utiliza el concepto de trabajo productivo y trabajo improductivo, se refiere a trabajo que produce plusvalor o trabajo que no produce plusvalor. Sí, eso sí. Vale, sí, más, vale. Anteriormente también has mencionado con lo de la tasa de explotación, ¿no? Que podría derivar de eso el aumento del trabajo productivo. Luego, lo último que has mencionado aparecía en la presentación.
Que conste. Y luego, pues, para seguir un poco con lo otro que he ido con esto con Joaquín. A ver, yo esto, por intentar resolver la cuestión, pero hablando con Joaquín, con Pello, con Adrián, conmigo mismo y con mi almohada, a ver, yo creo que, o sea, aquí el problema, y consta en acta que odio hacer esto, es lo que más odio en el mundo es, yo creo que había un malentendido. Porque yo entendí, y Adrián yo creo que también entendió, y que me corrige si me equivoco, pero que lo que se dijo es que había, no, es decir, que había, no, o sea, que el contenido no es que no fuera un intercambio de equivalentes, sino que el contenido era que había un intercambio de inequivalentes, porque creo que también Joaquín, y repasando la sesión, da como a entender algo así de que la ley que se trastorna lo contrario es que se pasa de un intercambio de equivalentes a un intercambio de no equivalentes. Pero bueno, ese es otro tema aparte. La cuestión es que yo creo que esto es aquí lo que se entendió mal, es que lo que se está diciendo era que el contenido digamos, del sistema capitalista no es que haya un intercambio de equivalentes o no, ni siquiera es, como bien has puesto, Joaquín, el hecho de que, pues, digamos, una vez se intercambia, pues lo que ocurre es en la producción, entonces es que no puede haber intercambio de equivalentes ni de no equivalentes porque no hay intercambio, y simplemente empleo empleo de un valor de uso. Empleo de un valor de uso. Sino la cuestión era lo que están diciendo, o lo que yo creo entender, y si no que me corrijan ellos, Joaquín y Pello, era que yo estoy de acuerdo, y Adrián también, es que el contenido de la relación capitalista de producción, evidentemente, se presenta bajo ese intercambio de equivalentes porque se presentan esas formas necesarias, porque no tiene otra manera de presentarse. Es decir, si capitalistas individuales no intercambian dinero por fuerza de trabajo con obreros individuales, no se puede manifestar esa relación de producción, pero ¿qué seríamos? O sea, el intercambio no es el contenido de la relación de producción de capitalista, sino el intercambio, o sea, el contenido de la relación de producción capitalista, aunque sea un poco tautológico, es la relación capitalista misma. Es decir, es el hecho de que hay explotadores y explotados, y ya es el hecho de que porque hay explotadores y explotados, se da una constante, digamos, sobre esa base de que unos tienen los medios de producción y otros no, se da un proceso de acumulación, en este caso de acumulación ampliada, no que se dé un intercambio de cosas que son equivalentes. Y insisto, si alguien tiene algo que objetar, que lo diga, pero insisto que no me gusta hacer esto, pero creo que en ese caso que sí que hubo un malentendido. O sea... Por alusiones, voy a leer la nota que aparece en el WhatsApp, la primera, que puse yo. Dice, la ley del intercambio mercantil, intercambio de equivalentes, no se infringe en el ámbito del intercambio mercantil. Pero en el ámbito de la producción capitalista rige otra ley, la ley de la apropiación del trabajo impago. Ambas son compatibles y coexistentes. Compatibles y coexistentes. Pero sin el análisis del proceso de producción capitalista, la segunda no se hace evidente. Por eso la economía burguesa se limita al análisis de la circulación. El intercambio, el principio, digamos, el modelo básico de análisis, aplica la ley del intercambio de equivalentes siempre. Pero en la producción capitalista hay, aparte de la ley del intercambio, hay otras leyes. Y una de las leyes que hay, aparte de esa, y lo demás, es la ley de la apropiación capitalista. ¿De qué? Del trabajo impago. Que no interrumpe, ni sustituye, ni modifica, ni limita el ámbito de actuación de la ley del intercambio mercantil, que se produce en el intercambio de mercancías, como pone en la cita que he leído. O sea, a partir de ahí, las lecturas... O sea, yo simplemente por comentar muy brevemente, o sea, ahí no había duda, y de hecho, cuando mandaste ese mensaje, yo estaba hablando con Adrián, digo, vale, es que entonces no se está diciendo eso, se está diciendo otra cosa, el problema es otro. Yo lo digo que eso a mí me parece entender, insisto, yo no lo entendí yo solo, y lo entendió de la misma manera Adrián, es que cuando se hizo la intervención aquí, no posteriormente, que posteriormente, en cuanto pusiste eso, nos dijimos, vale, no se está diciendo eso, o por lo menos ha cambiado de opinión, que a mí me parecía raro que dijeras eso. O sea, me habría parecido muy raro, pero bueno. Se suele decir
aquí uno tiene la mala costumbre de interpretar lo que se dice, no lo que se quiere que se diga o lo que cada uno quiera decir, era eso, que la ley, en el punto que dice que se trastúe cabeciendo su propiedad eléctrica interna ilimitable en su contrario, era eso, que se pasaba de intercambio de equivalentes a intercambio de no equivalentes. Pero que no es esa la cosa, entonces ahí no está el problema, eso está funcionando. O sea, insisto que creo que ha sido un malentendido por nuestra parte o por la tuya en la... Bueno, sí, pero sé que el título del capítulo 22 habla de las leyes de la apropiación capitalista. Porque la ley del intercambio mercantil la ha explicado antes y la da por supuesta. Sí. Leyes de la apropiación capitalista. Luego no está hablando, no es lo mismo. La ley de la apropiación capitalista no es lo mismo que la ley del intercambio mercantil. Es otra ley distinta. Sí. Y bueno, yo estoy de acuerdo en que creo que hubo malentendidos y creo que entendisteis que dijimos o que dimos a entender que había un intercambio de no equivalentes y evidentemente eso no tal. No aplica. Aquí yo lo que quería, o sea, lo que creo que es importante destacar es que si bien, y lo que creo que está intentando destacar Marx, es que si bien, en efecto, todo el análisis y toda sociedad basada en cuya modo de circulación esté basado en el intercambio de mercancías, está basado en esa ley de la propiedad mercantil y esa ley de intercambio mercantil que se da mediante intercambio de equivalentes, al pasar de una ley, de una sociedad relativamente abstracta en el que hay un intercambio mercantil, que esto por un intercambio mercantil, en esa sociedad relativamente abstracta, porque insisto, no hay sociedad que exista y cuyo contenido sea el intercambio de equivalentes, pero es como se plantea lógicamente al inicio del capital, el modo de producción mercantil. En esa sociedad, esos intercambios, al darse como equivalentes entre productores privados independientes que producen mercancías, las llevan al mercado y las intercambian, lo que ocurría en ese modo de producción era que esas mercancías sencillamente cambiaban de manos y iban transitando de mano en mano hasta llegar del punto de producción al punto de consumo, de tal modo que cada productor, en ese estadio lógico, consume una cantidad de valores iguales a los que ha producido. Y entonces, en esa sociedad, insisto, abstracta, el contenido de esa sociedad y de ese modo de producción sería, en efecto, el intercambio de equivalentes. Y más específicamente, el contenido, o sea, si te pones a mirar más profundamente lo que está ocurriendo en cada uno de esos intercambios, el contenido de cada uno de esos intercambios, en efecto, no cambia nada en la distribución de ningún tipo de riqueza entre sus productores, sino que, en efecto, el intercambio mismo se da y lo que está materializando es un intercambio de equivalentes. Cuando se cambia, cuando se desarrolla el modo de producción capitalista y tenemos, en efecto, entran en escena las leyes de apropiación del modo de producción capitalista, que en efecto coexisten con la ley mercantil del intercambio de equivalentes y que no pueden existir de ninguna otra forma, todo el modo de producción, toda la esencia, todo el contenido del modo de producción se trastueca, se convierte en no un intercambio de equivalentes, sino más bien en la apropiación de toda la riqueza que están produciendo mediante su trabajo una parte de la sociedad por otra parte de la sociedad. Y aquí el intercambio de equivalentes aparece ya solo como una mera apariencia que, como hemos ido viendo, lo que hace es ocultar, mistificar la relación de producción. Y aquí ya no es casual que Pedro vaya al mercado como vendedor de fuerza de trabajo y Pablo vaya como comprador, sino que en efecto Pedro es un proletario y Pablo es un capitalista. Y aquí yo creo que también quiere en cierta medida poner a colación Marx que esto modifica el contenido del modo de producción y que modifica también, como no puede ser de otra forma, el contenido de cada uno de los intercambios que se dan, que en efecto se dan entre cantidades equivalentes de valor, que en efecto se dan como intercambios de equivalentes, pero en su contenido y a través de ellos no se está realizando ese intercambio de equivalentes, sino que lo que se está realizando es otra cosa, y esto pasa también a transformar cada uno de estos intercambios equivalentes, ya que, pues aunque cuantitativamente los valores que se estén intercambiando sean iguales, cualitativamente esos valores no tienen nada que ver, como bien dice, el valor que está intercambiando el capitalista, al capitalista no le ha costado nada, y el valor que está intercambiando, que está recibiendo el obrero, no solo lo tiene que dar, sino que lo tiene que devolver
amplificado. Introduciendo aquí una cualidad en el valor, que bueno, el valor es algo que es meramente cuantitativo, pero si se analiza el modo de producción en su conjunto, tiene más determinaciones y más cualidades. El valor como capital. Yo por acá también, porque quede registrado como quien dice, porque además no sé si todo el mundo está en el grupo, y porque me parece importante, porque me parece que es una idea que lleva rondando desde que vivimos seria de la filosofía, que es, o sea, independientemente de la tirria que le tenga Carlos a Pedro José, Proudhon, en este caso, o sea, sí, Proudhon evidentemente es capaz de ver ciertas cosas, pues es capaz de ver que hay un régimen de explotación de lo que sea, igual pues sí, de trabajo asalariado, igual en otros casos no, como bastante antisemita y persona misógina que era, pero ese es otro tema. Pero, o sea, quiero decir, pero eso, insisto, o sea, ese régimen de explotación o esa situación injusta lo ve Proudhon y lo ve mi cuñado con 2 vinos de más cuando dice que trabajar es muy malo, que si no, no te pagarían. Otra cosa es luego, digamos, el contenido específico, que es que lo estoy diciendo en serio, o sea, mi cuñado también lo ve. O sea, quiero decir. Luego otra cosa es el contenido específico que se quiera reproducir. Y como bastante bien, aunque no sé si es lo que pretendía, de bastante manera clara, por ahí, a lo mejor él está con Proudhon, entonces no hay ningún problema. Expuso Sergio la diferencia específica en este caso, y lo que se está discutiendo aquí, la diferencia específica, insisto, independientemente de la tirria personal que se le tenga, es que para Proudhon, en todo caso, digamos, eso, para empezar, es un tributo al consumidor, que no del obrero al esto, y esa apropiación se hace sin ningún átomo de derecho, dice. Y la diferencia es que para Marx, en cambio, dice, no. El capitalista se apropia de lo que él produce. Y ahí está la diferencia, en que uno quiere retrotraerse, digamos, en este caso no sé si esto, pero como digamos, a esa sociedad idílica que planteaba Pello, donde el contenido es el intercambio de equivalentes, y el otro dice, no, si quieres, digamos, yo sé, crear esta Arcadia feliz, por llamarlo de alguna manera, lo que hay que hacer es destruir la propiedad privada, porque la propiedad privada es el fundamento de, pues, bueno, del capitalismo y de la explotación. O sea, al menos la propiedad privada de ciertas cosas, de la botella de agua que te bebes pues, por la mañana, pues no, evidentemente. Pero eso, es que ahí hay una diferencia específica, clara, bien criticada, independientemente de que se puede tener, como otras cosas que vimos también, pues como, digamos, Marx coincide, digamos, incluso el desarrollo de las categorías como ha puesto Joaquín y cómo los pone Proudhon, que para Proudhon es una concatenación histórica y para Marx no. Como para Proudhon, digamos, ahí se está llegando a un fin teleológico, pues como para otros autores, y para Marx, en cambio, no. Para Marx, digamos, admite, digamos, el presupuesto este básico ontológico, si se quisiera decir, de que natural es lo que el ser humano produce, porque pues, el ser humano es social por naturaleza. Entonces, o sea, bueno, o sea, es eso. Sí hay una diferencia específica y la crítica está fundamentada a pesar de pues, la tirria que se le pueda tener o se le pueda dejar de tener con todos los aportes que haya podido tener y que evidentemente es una persona muy importante en el movimiento revolucionario socialista de la época, aunque luego se lo hayan apropiado los anarquistas, porque posiblemente se lo hayan apropiado porque más le tenía mucha tirria, entonces pues también. Pero bueno. Bueno, yo creo que podríamos decir que hasta este momento progresa adecuadamente el seminario en cuanto al análisis del capital y a las conclusiones que hemos llegado. Creo que la exposición de Iñaki ha sido bastante, el resumen ha sido muy bueno, ampliado por esas acotaciones que ha hecho Joaquín. Y bueno, creo que no tenemos preguntas. Yo por lo menos creo que está bastante claro cómo lo estamos llevando. Yo sí diría que un reconocimiento a todo el grupo sobre el cual ha recaído la mayoría de exposiciones, el caso de Ander, de Pello,
Anne, Joaquín, Iñaki, Adrián. Bueno, creo que merecéis un reconocimiento, por lo menos de parte de mí, y creo que de los otros compañeros que estamos participando en este seminario. Amaya también ha presentado. Amaya también, perdón. Amaya. Bueno, pues nada, a mí estupendo, ¿eh? Muy bien, Iñaki. Vale, pues hilando con eso, comento lo que ha puesto Sebastián, que no se veía desde el fondo, que es que dice, los estados modernos participan en esa apropiación de la mano con los crecientes burgueses capitalistas. Es una acción conjunta entre el Estado y los sectores privados, que bueno, sí, eso yo creo que también es una idea que hasta cierto punto bueno, se ha visto, no sé si formulada así o no sé con qué matices, lo cual hilando con lo que decía Ana Silvia, me lleva a la cuestión de ¿quién presenta la semana que viene? Ya había una persona. ¿Hay una persona? Sí. ¿Quién? Alguien había dicho que iba a presentar. Vaya igual. Yo... Sí, porque en un principio iba a presentar la de repaso, pero bueno, no voy a hablar. Creo que sí, que igual fue Amaya. Luego me dijo Amaya que Pero le preguntamos después. ¿Quién presentó la anterior? ¿No fue ella? Quiero decir que ella dijo No, que presentó Amaya y la anterior presenté. La anterior